Hola, muy buenas tardes. Las bolsas de Europa continúan las subidas a la espera de Wall Street, cuyos futuros también anticipan ganancias. Por el lado europeo del mercado ya se anotan subidas del entorno del 3%. El Eurostock 50 ha vuelto a los 4.000 puntos, niveles no vistos desde antes de que Rusia comenzara la invasión de Ucrania. Igualmente, el IBEX 35 español ha superado los 8.500 puntos, algo que no lograba desde principios de mes. Y es que el conflicto bélico en Ucrania es precisamente un día más el factor clave de la jornada. Más en concreto, la nueva ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú. Hoy parece que ahora sí se han producido nuevos acercamientos entre ambos bandos, con el alto al fuego y una reunión entre los líderes de los dos países, Putin y Zelensky, cada vez más cerca. Los temas clave han sido la neutralidad ucraniana y su no adhesión a la OTAN, una opción que cada vez está más cerca. Moscú incluso dice que va a reducir las operaciones militares en ciertas áreas ante el avance del diálogo en esa dirección. La cotización del rublo frente al dólar ha recuperado además este martes algo del terreno perdido, lo que ha permitido a la moneda rusa establecer su mejor cruce frente al billete verde desde el 25 de febrero, un día después de que comenzara esa invasión a Ucrania. Así que muy atentos a los movimientos que podamos ver mientras continúa la volatilidad en los precios del crudo, con una preocupación cada vez mayor por esas restricciones a la movilidad en China, algo que ya está pasando factura, afectando la demanda de petróleo, lo que ayuda al mercado a absorber la pérdida de los suministros rusos, según el banco suizo Julius Baer. Y aquí en España la clave acaba de terminar el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde al plan de respuesta al impacto de la guerra. Ese Consejo de Ministros, mediante el cual se va a aprobar la medida clave que luego tiene que aprobarse en el Congreso para movilizar 16.000 millones de euros. El plan anticrisis, aprobado como decreto ley, durará hasta el 30 de junio y incluye una batería de medidas para mitigar ese impacto de la guerra. Como ya nos adelantaba ayer Pedro Sánchez, tendrá un impacto de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO. También incluye, por ejemplo, 1.200 millones para el sector transporte, 360 millones para agricultura y pesca. Una de las medidas clave para ayudar a las familias es esa bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todas las ciudadanas, no solo a los transportistas, que se aplicará desde este viernes al repostar. El Gobierno aplicará esa rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. También se ha aprobado hoy limitar la subida de los alquileres al 2% en los contratos que se renueven hasta el 30 de junio como tope obligatorio para los grandes tenedores, mientras que para el resto se aplicará cuando no haya otro acuerdo entre las partes. También se da luz verde al aumento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital y se extiende a 600.000 familias más el bono social eléctrico hasta llegar a 1,9 millones de hogares. Se prorrogará hasta el 30 de junio también la rebaja impositiva de la luz y se permitirá a las empresas que acudan a medidas de flexibilidad como los ERTE, al tiempo que se prohíben los despidos, como ya sucedió durante la pandemia, para aquellas empresas que estén acogidas a los nuevos paquetes de ayudas. Una de las cuestiones claves sigue siendo qué pasa con el precio de la luz. ¿Cuál es la medida que va a presentar España junto con Portugal de cara a Bruselas para poder abaratar esa factura? ¿Cuál va a ser el tope que se va a poner al gas en el mercado marginalista? De momento, la ministra Teresa Rivera no concreta una cifra exacta, a pesar de que desde filas de Podemos ayer se hablaba de cifras en torno a un máximo de 50 euros el megavatio hora. Y sabemos que trabajar en el modelo regulatorio que establece cómo se fijan los precios de la luz es capital. Queremos bajar el precio de la luz y contamos con una habilitación que es extraordinaria y sumamente importante. Importante desde el punto de vista político, importante desde el punto de vista económico. El detalle de cómo se haga esto es algo, decía antes a preguntas de Belén Carreño, que estamos trabajando con Portugal y con la Comisión, porque es con quien debemos trabajar y hay muchos elementos técnicos y un elemento técnico es el umbral que se toma como referencia. Ahora bien, sabemos que en cualquier caso, en cualquier escenario, el resultado va a ser que el precio de la electricidad en España y en Portugal va a ser. También se le ha preguntado a la ministra Nadia Calviño qué va a suponer esto en términos de impuestos. Ya lo adelantaba ayer Yolanda Díaz, decía que va a ser una rebaja impositiva en términos de no generales, sino para aquellos colectivos más vulnerables. De momento, Calviño se limitaba a decir esto. Momento que además creo da una oportunidad a todos los partidos políticos de estar a la altura de las circunstancias y apoyar una respuesta, un plan nacional de respuesta que verdaderamente permita amortiguar el impacto negativo de esta agresión y de esta crisis que nos viene de fuera.
En este sentido me gustaría poner, no sé si puedo volver a la presentación, pero yo creo que en la presentación está muy claro que este paquete de medidas incorpora rebajas de impuestos. Estamos hablando de una bajada del impuesto de valor añadido y los impuestos específicos de la electricidad, de medidas que, si bien no son impositivas en sí mismas, suponen una rebaja del coste de los carburantes, una rebaja de todos los carburantes que van a llegar a toda la sociedad, con un impacto muy importante en aquellos sectores en que utilizan los vehículos, el transporte de mercancías, el transporte de pasajeros dentro de su actividad profesional. También son muchas las preguntas que ha habido durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre qué va a suponer esto en términos de déficit, en términos de gasto, de afección a las cuentas públicas. El punto de partida que tenemos es sólido, puesto que, como se anunciará el día 31, en el que se cierran las cuentas correspondientes a 2021, nuestra previsión es que las ratios de déficit y deuda pública sobre el PIB estén por debajo de las previsiones del Gobierno, y eso nos da un punto de partida en términos de capacidad de actuación desde el punto de vista fiscal que nos permite abordar estas medidas tan contundentes con un impacto fiscal tan importante en este momento. Enseguida nos vamos a ir hasta la Moncloa porque allí se ha desplazado nuestra compañera Marta Vilar, pero antes vamos a ver la agenda del día y vamos a ver enseguida cómo vienen los mercados en Estados Unidos. Marta Iser, hola. Muy buenas tardes, Raquel.